Operación o cómo funciona el BAF. Cuando el aire pasa a través del medidor de flujo de aire procedente del purificador de aire, este empuja y abre la placa de medición hasta que la fuerza que actúa sobre la placa de medición está en equilibrio con el resorte de retorno. El potenciómetro, el cual está conectado coaxialmente con la placa de emisión, convierte el volumen de aire de admisión en una señal de tensión, señal BS, la cual es enviada a la EQ del motor. La cámara de amortiguación y la placa de compensación actúan para evitar que la placa vibre cuando el volumen de admisión de aire cambia repentinamente. Entonces acá vemos las partes de este BAF, ¿verdad? Tenemos el potenciómetro, la placa de compensación, la cámara de amortiguación, el aire que viene desde el filtro del aire, la placa de medición y la cámara de admisión. Bien, normalmente acá tenemos lo que es el conector de ese sensor de flujo de volumen de aire, ¿verdad? Denominado BAF. Vemos que cada una de los pines que tiene acá, pues tiene una designación, por ejemplo FC, y E1 corresponde al switch de la bomba de combustible. Vemos una tierra número 2, la que está acá, el voltaje de alimentación, la tierra, la señal y el sensor de la temperatura del aire. Así va a estar conformado este BAF que muestra este esquema acá. Otro de los sensores que mide la cantidad de aire de admisión es el sensor MAF, por sus siglas en inglés, que significa Mass Air Flow, flujo de aire. Elabora una señal analógica o digital proporcional a la masa de aire aspirado por los cilindros. Es el sensor que mide la masa de flujo de aire de admisión, denominado MAF o también denominado de hilo caliente. Ahora vamos a hablar de lo que es el sensor de posición del eje cigüeñal. Normalmente este sensor pues puede ir colocado en la que es la polea del cigüeñal, o puede ir al engranaje donde está la faja del tiempo, o inclusive la cadena de tiempo, siempre en lo que es el eje cigüeñal. El trabajo de este sensor pues es informar a la computadora en qué momento está girando el cigüeñal y dándole exactamente en qué ángulo se encuentra este eje cigüeñal. De esta manera pues la computadora va a saber que el motor está girando y que necesita, para poder encender, para poder hacer funcionar el motor, combustible, gasolina y un chispazo. Normalmente los que nosotros vemos acá arriba son los denominados cam sensor, que van al eje levas, ¿verdad? Que también tienen una función. Normalmente este tipo de señal es una de señal digital. La rotación de la placa de la señal G, ¿verdad?, sobre el eje de levas, y las placas de la señal N sobre el cigüeñal alteran la separación entre la proyección de la placa y la bobina captadora. El cambio en la separación genera una fuerza electromotriz en la bobina captadora. Esto crea la señal G y NE. La señal G informa a la EQ del motor el ángulo estándar del cigüeñal, el cual es utilizado para determinar la distribución de la inyección y la distribución del encendido en relación al punto muerto superior. Con presión del cilindro número 6, la señal G2 transmite la misma información al cilindro número 1. Los sensores que generan estas señales constan de una placa de señal, la cual está fijada a la polea de distribución. Normalmente este tipo de bobina captadora o de sensor de posición del cigüeñal pues es del tipo inductivo. Por supuesto que hay sensores del ángulo del cigüeñal o crank sensor o CKP, también del tipo efecto Hall, también del sensor óptico, ¿verdad? Pero al final los tres cumplen una función, y el más utilizado pues este que vemos acá, que es del tipo óptico, ¿verdad?, que utiliza una rueda reductora, la cual es la que está acá, la rueda reductora, la que tiene dientes, y una bobina captadora o un sensor inductivo, ¿verdad? Entonces, normalmente si no van a polea de cigüeñal, pues puede ir en el volante, si no en el bloque del motor.
La señal N es utilizada por la EQ del motor para detectar la velocidad del motor. La EQ del motor determina la duración de la inyección básica y el ángulo de avance del encendido básico por medio de estas señales. Las señales NE por medio de estas señales, son generadas por la bobina captadora, por la placa de la señal NE similar a las señales G. La única diferencia es que la placa de la señal para la señal NE tiene 12 dientes en lugar de uno, por